Egunon danori, eta eskerrik asko etortzeagatik. Celebramos hoy, como saben, el Día Mundial del Agua, una buena ocasión para reflexionar sobre nuestra relación con un elemento imprescindible para nuestra vida y con el que mantenemos a veces unas relaciones conflictivas. Naturaleza para el agua es el lema elegido por la ONU para esta jornada, en la que nos recuerda que 2.000 millones de personas, casi una tercera parte de la población mundial, viven sin tener acceso seguro al agua, con las consecuencias que esto acarrea en su calidad de vida. Aprovechamos esta jornada para presentar los resultados del estudio que he realizado sobre esta materia el Gabinete de Prospección Sociológica de Lehendakaritza, en colaboración con nuestro departamento y la Agencia Vasca del Agua, URA, y por eso me acompañan en esta mesa Amaia Elizagárate, responsable del estudio por parte del Gabinete de Prospección de Lehendakaritza, a quien quiero agradecer su presencia aquí y el buen trabajo llevado a cabo, la viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno, y el director de URA, Ernesto Martínez de Cabredo. Este estudio se ha basado en 1.000 entrevistas telefónicas que se realizaron en todo Euskadi a personas mayores de 18 años entre los días 14 y 16 de febrero de este año. Euskal Autonomia Erkidegoko herritarrek ur zikloaren hainbat alderdiri buruz dituzten iritziak eta jarrerak ezagutu nahi genituen. Izan ere, oso lagungarriak izan ahal zaizkigu elementu horren inguruko politika publikoak zehaztu eta zuzentzeko. Politika horiek, gero eta beharrezkoagoak dira, baliabide hori eskuratzen eta konserbatzen dela ziurtatzeko. Klima aldaketarengatik, baliabide hori ere gero eta baliotsua da, gero eta nekezagoa lortzen delako. Zuek ikusi duzuenez, ia 2 hilabeteetan lehortearengatiko alerta aurre batetik, uholdeengatiko alerta batzuetara pasatu garela. El propósito del estudio era conocer las opiniones y actitudes que tiene la ciudadanía vasca sobre los distintos aspectos del ciclo del agua, porque nos pueden ser de gran ayuda a la hora de definir o corregir las políticas públicas sobre este elemento. Unas políticas que resultan cada vez más necesarias para asegurar el acceso y la conservación de este recurso, cada vez más valioso e inseguro por efecto del cambio climático. Les comentaba que ya han visto ustedes que en apenas 2 meses hemos pasado de una prealerta de sequía a varias alertas por inundaciones. Un primer resultado del estudio es que, a pesar del papel esencial que el agua tiene en nuestras vidas, mucha gente, un 50%, cree que tiene poca información sobre los problemas del agua, frente a una tercera parte que se considera bastante o muy informada al respecto, y un 15% restante que dice que no está nada informado. No obstante, a la hora de valorar el estado de nuestros recursos acuáticos, las opiniones de la ciudadanía son bastante positivas. En lo que se refiere a la situación de los ríos y lagos, el 62% opina que es buena o muy buena, una percepción que baja algo al 56% cuando se pregunta sobre el estado de las zonas costeras y estuarios. En cuanto a las aguas subterráneas, lo que prima es el desconocimiento, ya que el 51% dice no saber cuál es la situación o no ha querido responder a esta pregunta. Gainera, azterlanetik ondorioztatzen da pertsona gehienek ur masen bilakaeran hobekuntza bat nabaritu dutela. Hori, perspektiba historiko batetik, bagenekien lehendik, hau da, urte batzuk ditugunok, Bilboko itsasadarra edo Euskadiko ibai batzuk orain dela markada batzuk nola zeuden gogoratzen dugu. Hala ere, ez dute horrela jo behar
ingurumeneko arazoei arreta handiagoa jartzen dieten biztanleek. Se concluye también del estudio que la mayoría de la gente percibe una mejora en la evolución de nuestras masas de agua. Esto, desde una perspectiva histórica, sobre todo los que tenemos ya algunos años, es algo que lo damos por hecho, porque recordamos cómo estaban la ría de Bilbao o muchos ríos en Euskadi hace solamente unas décadas, pero no tiene que ser así necesariamente percibido por la población joven y especialmente por una población que cada vez tiene más atención a los problemas medioambientales. Pues bien, la mayoría, un 60%, opina que la situación de los ríos y lagos es mejor en la actualidad que hace 10 años, un porcentaje que baja al 52% en lo que se refiere a las zonas costeras y estuarios. Por territorios, la evolución de los ríos y lagos se valora más positivamente en Guipúzcoa, con un 67%, que en Vizcaya, con un 59%, y sobre todo en Álava, con un 44%. En lo que se refiere a la percepción de los problemas relacionados con el agua, el mayor problema para la ciudadanía vasca sería el riesgo de inundaciones, con un 41%, que considera este riesgo como muy o bastante grave, seguido de las sequías, valoradas con un 25%, como un problema muy o bastante grave. Por contraste, es muy bajo el porcentaje de la gente que está preocupada por la calidad del agua en Euskadi, ya que solo un 14% piensa que es un problema grave o muy grave. A la hora de señalar la causa principal de las inundaciones, la ciudadanía no mira ni al cielo ni a la orografía. La mayor parte, el 36%, lo achaca al hecho de que se haya construido en zonas inundables, y en menor medida, un 20%, a la mala situación o suciedad de los ríos, al cambio climático, un 18%, o a que es algo que sucede naturalmente, un 16%. En Guipúzcoa y Vizcaya se cree más que el problema es que se haya construido en zonas inundables, y en Álava se apunta más a la mala situación de los ríos. Por otra parte, en cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos, 9 de cada 10 personas opinan que Euskadi tiene suficiente agua para cubrir sus necesidades, y la mayoría opina que así seguirá siendo en los próximos 10 años, un 41%, pero también hay que señalar que casi un tercio son quienes opinan que esa cantidad de agua disminuirá en los próximos años, en mucho o bastante, un 31% de los encuestados. Gure ibaietako kutsaduraren arduradunak nor diren zehazteari dagokionez, 52 enpresak direla uste du, 15 herritarrak direla oro har, 10 administrazioa dela, eta 2 nekazaritza eta abeltzaintza direla. Azkenik, 26 lau talde horien multzoari leporatzen die ardura. Les decía que a la hora de atribuir las responsabilidades en la contaminación de nuestras aguas, de nuestros ríos, el 42% apunta a las empresas, el 15% a la ciudadanía en general, el 10% a la administración, un 2% a la agricultura y a la ganadería, y un 26% responsabiliza conjuntamente a estos 4 grupos. Destaca también el hecho de que cuando se pregunta a la gente sobre la calidad del agua que llega a su hogar, el 89% de la población encuestada considera que es muy buena o bastante buena. Y en el mismo sentido, la mayoría, el 56%, piensa que el estado de las tuberías de conducción en su municipio es bueno, aunque también hay un 52% que opina que en esas conducciones se despilfarra mucha o bastante agua. La mayoría de la gente tiene un aceptable conocimiento del recorrido que sigue el agua de uso doméstico, una vez que ha sido utilizada, y de la existencia o no de estaciones depuradoras en su municipio. A la pregunta sobre la reutilización del agua, una vez depurada, la mayoría muestra su acuerdo en hacerlo, sobre todo en la agricultura, el 85%, en la industria, el 84%, y algo menos, el 65% en los hogares.
Las personas que viven en las capitales son más favorables a la reutilización que quienes residen en municipios pequeños. Entrando ya en conductas personales, la mayoría considera que tiene un nivel de consumo de agua normal, un 71%, y solo un 16% lo califica de alto. No obstante, también son mayoría quienes opinan que podrían reducir su nivel de consumo sin disminuir su calidad de vida, un 63%, una opinión que prevalece sobre todo entre la gente joven. En coherencia con la consideración de que la calidad del agua es buena, la mayoría dice beber agua del grifo en un 86%, mientras que el 9% bebe únicamente agua embotellada y el 5% restante consume las dos. Por otra parte, el 72% de las personas encuestadas afirma que recicla el aceite doméstico y casi la mitad, el 46%, dice utilizar productos de limpieza de hogar respetuosos con el medio ambiente. El principio de que quien contamina debe pagar parece que ha calado ciertamente en la gente, y así como se produce un empate entre quienes piensan que pagan por el agua lo justo o menos de lo debido, un 46% del total, y quienes pagan en exceso, quienes creen que pagan en exceso, un 44%, hay bastante acuerdo en que quienes más contaminen, más deben pagar por el agua que utilizan. El 64% dice estar totalmente de acuerdo con este principio y un 23% más bien de acuerdo. Por otra parte, un tercio se muestra dispuesto a pagar más por el agua consumida si esto conlleva una mejor calidad en el suministro, pero un 57% contesta negativamente. Finalmente, el estudio revela que la población tiene un conocimiento bastante aceptable de los entes y organismos que se ocupan del agua en Euskadi y que un 73% valora su gestión como buena o muy buena. Es de destacar en este sentido que más de la mitad de las personas encuestadas, un 57%, conoce URA, la Agencia Vasca del Agua, y que este conocimiento ha aumentado bastante en los últimos años. Bueno, voy a ir concluyendo. Del estudio se deduce que la gente es cada vez más consciente de que el agua es un recurso valioso y no seguro, que tenemos que cuidar. La ciudadanía también percibe algo que todos podemos ver, que nuestras masas de agua, sobre todo en los ríos, han experimentado una clara mejoría en los últimos años, una realidad que todavía no impide que se sigan produciendo vertidos incontrolados y que haya tramos fluviales con graves problemas de depuración. La creciente sensibilidad social ante estos desajustes es el mayor acicate que tenemos las administraciones públicas y entes que se ocupan de la gestión de este recurso. Y por eso nuestro empeño es seguir trabajando hasta lograr que el agua que llevamos a nuestros pueblos y ciudades sea devuelta a los ríos o al mar con una calidad lo más parecida posible a la que tenía cuando la captamos. Muy bien, muchas gracias y quedamos a su disposición para que nos puedan hacer las preguntas y aclaraciones que estimen convenientes. Bueno, ciertamente la ciudadanía en general entiende que ellos no contaminan, ellos hacen un uso racional del agua y que por lo tanto no deberían de pagar más. Y es verdad que en general el ciudadano, si hace un uso normal del agua y sobre todo de los vertidos domésticos derivados del agua, no produce una contaminación importante. Hay también, en fin, actuaciones que se producen en los domicilios que generan contaminación. Por ejemplo, verter los aceites por el suministro del agua. Y eso es algo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, el uso de las toallitas higiénicas que van al sumidero. Y eso ocurre, ¿no? En fin. Pero yo creo que cuando la gente responde a la pregunta, en general está pensando en lo que son los vertidos que producen contaminación de los ríos y
del mar, ¿no? Y eso es una labor que, en fin, que desde la Agencia del Agua pues se viene persiguiendo y que se vienen abriendo pues muchos expedientes en la medida que se detectan vertidos contaminantes, que se investiga y que se intenta, en la medida de las capacidades, encontrar los responsables y sancionar, ¿no? Y es algo que, bueno, yo, el número tal, no sé si conoces tú esto más a detalle, un poco los que se han venido abriendo, pero este año pasado se ha producido un incremento de expedientes desarrollados por la Agencia Vasca del Agua, y ahí en el ánimo de la Administración existe una voluntad clara, ¿no?, de persecución de lo que son vertidos incontrolados que generan contaminación, y estamos persiguiendo y sancionando esos vertidos, ¿no? Contamina más paga es un concepto que se está produciendo en este momento. O sea, las empresas tienen unas autorizaciones de vertido y aquellas que son más contaminantes pagan más. No, otra cosa es que quisiéramos que fuera mucho más, pero es que en este momento es así. Independientemente de esto, me estoy refiriendo únicamente a las autorizadas. Después otras son las no autorizadas que estamos persiguiendo y que estamos cada vez sancionando más. Pero en las autorizadas el concepto de que el que más contamina más paga es clarísimo. De todas formas, estamos hablando de un vertido regularizado y controlado. No sé si el ciudadano, cuando responde a esta pregunta, tiene eso en la cabeza, claro, sino tiene más bien el concepto del que produce un vertido no regulado, no controlado, que genera un daño pues a los ríos o a la situación ecológica de las aguas, ¿no? Bueno, pero puede llegar a ser 20 o 25 veces más. O sea, una empresa que contamina poco y que tiene autorización dentro de unos baremos muy establecidos y muy cortos, tiene unos cánones de vertido muy razonables, y en cambio una empresa que tiene autorización de vertido, por la razón que sea, porque igual está montando una depuradora y le hemos dado un año para que la monte, pues tiene una carga muy importante en su canon porque contamina. Insisto, puede llegar a ser porcentajes importantísimos. Y desde el punto de vista que comentaba el consejero, que efectivamente igual la gente piensa y se está refiriendo más a ese tipo de vertidos no controlados, que son los incidentes que solemos encontrar, en lo que llevamos del año, el año 2017, hubo 40 y ya 20 están en proceso de sanción inminente. Lo que ocurre muchas veces es que sí que está en la calle la idea de que igual se sanciona poco y de igual que el contaminar cuesta poco. Lo que pasa es que no es fácil cambiar esas leyes, ni es fácil hacer que los baremos sean distintos a los que se cumplen en el Estado. No tenemos que olvidar que en el tema de los ríos, de 2/3 partes de los ríos de Euskadi están encomendados de las confederaciones del Estado. Entonces, no podemos nosotros sancionar de una manera y que en el Estado se haga de otra. Entiendo que esto es un proceso que hay que ir haciendo, pero que en definitiva se tiene que hacer de acuerdo. Ha dicho que hubo 40 expedientes en 2017 sí. De incontrolados. Sí. ¿Y estos meses que llevamos que han dicho que se están? Bueno, pues yo creo que ya llevamos la mitad aproximadamente. ¿Y a quién se puede atribuir que se están incrementando? Bueno, yo creo que hay una mayor persecución. Antes probablemente quedaban más. Yo creo que lo que está ocurriendo es que esto está muy en la prensa, la gente está cada vez más motivada. Creo que los ríos están más limpios, como lo dice la encuesta, y al estar más limpios también llama más la atención el vertido. O sea, esto es un tema que cada vez lo vamos a ver más. Es un tema de concienciación, porque muchas veces desde URA se detecta el vertido porque hay una denuncia ciudadana. O sea, nosotros no tenemos capacidad de tener un guarda en cada río y en cada regata. Cuando se llega a detectar un vertido, en muchas ocasiones, como consecuencia de que un ciudadano pues percibe ese vertido y lo que hace es pues poner en conocimiento, muchas veces el 112, y que luego llega a URA, ¿no? Entonces, esto es una rueda, ¿no? Entonces, en esa rueda, si hay colaboración, normalmente habrá mayor capacidad de control de vertidos, abrirán más expedientes sancionadores, en fin, y el que incumple pues tendrá su sanción correspondiente,
Y al final es un proceso también en el que, lógicamente, la situación de los ríos a día de hoy, que ha mejorado sustancialmente, también permite que se puedan detectar más fácilmente si hay vertidos. Porque es que antes, amigo mío, ¿quién detectaba un vertido en el río? Si el río era una cloaca. En cuanto a contaminación doméstica, no sé si han observado, en cuanto al vertido de aceite, en los sitios donde se recicla, un incremento de ese aceite para reciclar, si existe ese dato, y si se ha percibido también que hay una menor presencia en los colectores de las toallitas húmedas. Bueno, el tema del vertido de aceite, yo creo que cada vez más, en la medida que la concienciación de la ciudadanía se va incrementando, pues lógicamente se recicla. De hecho, vemos que en la encuesta hay un porcentaje muy alto de la población que te dice que recicla. Son encuestas anónimas. Podría decir que si es que realmente no recicla, pues no reciclo, ¿no? O sea, se ve que de alguna forma eso va incrementando y sin duda produce pues un incremento de la recogida selectiva de aceite. Yo el dato no lo tengo en estos momentos, pero sin duda eso se viene produciendo, como se está produciendo un incremento general en todos los sistemas de recogida selectiva de todo en Euskadi, desde papel, desde envases, de todo, ¿no? También en el tema del aceite, es un tema de adquirir costumbres en el domicilio a la hora de, bueno, cuando tienes que cambiar aceite, pues filtrarlo y ponerlo en un brick o lo que sea, guardarlo y luego poder depositarlo en el contenedor, ¿no? Y en el tema de toallitas, yo creo que queda mucho por hacer. Hay datos en la encuesta que también hacen referencia a lo que es el uso de toallitas domésticas y cómo después se actúa con ellas, cuántas van al inodoro, cuántos no, qué porcentajes. Yo creo que seguramente los datos reales sean superiores a los que aparecen en la encuesta. Y ahí sí que hay una batalla todavía importante que realizar, ¿no? Porque todos somos conscientes de los problemas que se genera, tanto en las depuradoras como en las conducciones, derivado del mal uso, ¿no?, de las toallitas domésticas. Y ahí sí que tenemos que hacer un trabajo importante de concienciación y intentar que la gente tenga pues una forma de actuación más cívica que permita colaborar, ¿no?, y conseguir atajar este problema, que es un problema que está generando de forma fuerte, sobre todo en las ciudades, ¿no? No sé si tiene datos concretos sobre las toallitas, los problemas que han generado en un año, o cuántos incidentes. No tengo esos datos. Si queréis, los podría recabar. Pero es cierto que el año pasado ha habido una campaña muy importante en todas las ciudades de Euskadi para concienciar a la gente de este problema. Sí que observamos, porque no solamente es un problema que sufren las depuradoras y sufren los consorcios y sufre agua este tema. O sea, al final, esto es un problema que las propias comunidades de vecinos sienten, porque muchas tienen bombeos que se atascan continuamente y son gastos que tienen que hacer. Sí que creo que existe una concienciación cada vez mayor del problema. La gente, cuando se conciencia y ve que esto puede suponer además un gasto, pues se mueve más. Y esto se está produciendo. Nosotros no tenemos el dato porque nosotros no llevamos la gestión de lo que son las conducciones ni las depuradoras, ¿no?, que son los municipios y los consorcios de aguas, ¿no?, los que llevan este tipo de cosas. En cuanto al dato concreto, en la encuesta lo que dice la ciudadanía es que un 17% reconoce que utiliza estas toallitas en su casa, y de ese 17% que dice utilizar, hay un 36% que admite que las depositan en el inodoro. También, en fin, en base a los datos de la encuesta, el uso de estas toallitas se da más entre la población entre 30 y 45 años. 17%, 36%, el 17% depósito en el inodoro. No sé, el problema, tal y como está evolucionando, nos vendría a decir que igual las cifras estas pueden ser mayores y que sobre todo hace falta una labor importante de concienciación para evitar el problema que sin duda pues genera, ¿no?, en las conducciones muchas veces del propio edificio, a la medida que son conducciones
pues no muy grandes, estrechas, en los codos de conexión de las conducciones del edificio con las conducciones generales de los municipios y después en las propias depuradoras, ¿no? Pero bueno. Nos habéis dado los datos en cuanto a territorios históricos, en cuanto a la percepción del estado de los ríos. No sé si más o menos hay una percepción uniforme dentro de los territorios, os habéis encontrado una comarca que tiene una mejor o una peor valoración. No sé si es lo mismo en Ezkerraldea que en Durango, en Oarsoaldea que... No tenemos por comarcas, tenemos por territorios, ¿no? Entonces sí que es cierto que la mejor percepción en cuanto a la evolución de la situación de los ríos es mejor en Guipúzcoa, también en Vizcaya es buena. En Álava baja algo, baja el 44%, ¿no? Tampoco quiere decir que no apruebe Álava, porque el 44% entiende que ha mejorado comparativamente con hace 10 años, un 26% viene a decir que está igual y un 18% dice que ha empeorado. Esto es un aprobado alto, ¿no? Pero no tiene la nota tan alta como tiene el resto de los territorios. Es verdad que en Álava, pues bueno, existen problemas que yo creo que vamos a poder atajar próximamente. Mediáticamente ha salido pues, en los últimos tiempos pues, problemas de ciertos vertidos en el Zadorra, la depuradora de Agurain, que es un compromiso de URA y se ha firmado el convenio con la Diputación de Álava y el Ayuntamiento para poder hacer una nueva depuradora que evite los problemas que han vertido. La zona de Llodio y el Valle de Ayala también está pendiente de desarrollo del sistema de depuración y son cosas que están pendientes desde hace bastantes años y que seguramente generan en la opinión pública una sensación de que la situación de los ríos no es tan buena como debiera. Muy bien, muchas gracias.